La sala estaba llena de gente, pero el silencio pesaba más que los muebles viejos. El féretro de doña Elvira, madre de Andrés y Marcos, descansaba en medio, rodeado de coronas. El olor a flores se mezclaba con el del café, y las lágrimas contenidas. Marcos, con el rostro cansado y la camisa arrugada, se acercó a su hermano mayor. Llevaban años distanciados, pero la muerte de su madre lo había empujado a dar la cara. Andrés dijo, con voz temblorosa: «Tenemos que hablar. No podemos seguir así. Mamá no hubiera querido esto». Andrés, con traje impecable y el gesto endurecido por años de rencor, lo miró de arriba abajo. Sus ojos no reflejaban duelo, sino una rabia fría. Se inclinó hacia él, y sin importarle quién escuchara, pronunció despacio: «Para mí estás muerto, Marcos. ¿Oíste? Muerto». Marcos dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. No era la primera vez que oía palabras duras, pero esa frase lo atravesó de parte a parte. Lo que ninguno de los dos sabía es que, desde ese momento, Dios se proponía confrontarlos a ambos, porque para él aún había algo que resucitar. Mucho antes de aquella noche de velorio, Andrés y Marcos fueron dos niños que compartían la misma cama en un cuarto pequeño. Peleaban por el último pedazo de pan, y se escondían juntos detrás de la falda de su madre, cuando el mundo les parecía demasiado grande. Andrés, el mayor, siempre fue el responsable, el aplicado. Desde pequeño escuchó la misma frase una y otra vez. «Tú eres el hombre de la casa», mijo, decía doña Elvira, mientras sacaba cuentas con un lápiz gastado. «Tu padre se fue, pero tú estás aquí». Marcos, en cambio, era el inquieto, el soñador. No era malo, pero se distraía. Llegaba tarde, empezaba trabajos que no terminaba. Mientras Andrés cargaba bultos en el mercado para ayudar con los gastos, Marcos se quedaba intentando arreglar radios viejos o dibujando autos que decía que algún día construiría. Elvira los amaba a los dos, pero sin darse cuenta, cargó más peso sobre los hombros de Andrés. Cuando se enfermaba, él era quien la llevaba al médico. Cuando faltaba dinero, él era quien buscaba un turno extra. Cuando Marcos fallaba, ella suspiraba y decía: «Algún día sentará cabeza». Menos mal que tengo a Andrés. Esas frases, que parecían inofensivas, se fueron clavando como espinas. Andrés empezó a ver a Marcos no como un hermano, sino como una carga. Los años pasaron. Andrés terminó sus estudios nocturnos. Entró a trabajar como administrador en una pequeña empresa de materiales de construcción, y con el tiempo, logró abrir su propio negocio. Le iba bien, compró casa, coche, dio empleo a varias personas. Marcos, por su parte, probó de todo. Vendió celulares, trabajó de mesero, intentó ser chofer de taxi. Siempre parecía que cuando estaba a punto de mejorar, algo pasaba. Un jefe injusto, un accidente, una mala decisión. Elvira lo seguía defendiendo. «Es que Marcos tiene buen corazón, solo que no ha tenido tu disciplina». Andrés apretaba los dientes. «No es falta de disciplina», mamá repetía. «Es irresponsabilidad». Cuando Elvira comenzó a enfermarse más seguido, la diferencia entre los dos se hizo más evidente. Andrés se encargaba de los tratamientos, las medicinas, las citas. Marcos también ayudaba, pero de manera intermitente. A veces cuidaba a su madre por las noches, otras se desaparecía varios días. Un día, la bomba explotó. Fue cuando Elvira tuvo que ser internada en el hospital por una complicación. Andrés estaba allí desde temprano, lidiando con papeles, doctores, exámenes. Marcos llegó tarde, con olor a cigarro y cara de desvelo. «¿Dónde estabas?».
preguntó Andrés, con tono duro. Trabajando, ¿dónde más? Respondió Marcos, a la defensiva. ¿Trabajando o perdiendo el tiempo con tus amigos? La discusión creció en el pasillo del hospital. Palabras que habían estado guardadas años comenzaron a salir. Tú te crees perfecto, le lanzó Marcos. Solo porque tienes dinero y negocio. No es perfección. Marcos, respondió Andrés. Es responsabilidad. Algo que a ti te falta desde que naciste. Elvira alcanzó a escuchar trozos de esa discusión. Con el corazón apretado, llamó a ambos y les suplicó que no se pelearan. Prométanme que pase lo que pase. No se van a abandonar, les dijo, con la voz débil. Yo no los crié para que fueran enemigos. Los dos asintieron, pero por dentro, la batalla ya estaba declarada. En paralelo, la vida espiritual de cada uno tomó caminos distintos. Andrés seguía yendo a la iglesia, pero su fe se fue volviendo dura, más cargada de reglas que de gracia. Servía, daba ofrendas, pero su corazón estaba amargado. Marcos, en cambio, se alejaba cada vez más de Dios. Decía creer, pero no quería saber nada de iglesias ni pastores. Se sentía juzgado, comparado. Su refugio fueron las noches largas, las partidas de dominó en la esquina, a veces un trago de más. Aún así, cuando su madre lo llamaba y le decía, «Hijo, Dios tiene algo para ti, vuelve», él sentía un nudo en la garganta, pero no daba el paso. El día que ella murió, Andrés estaba a su lado. Marcos llegó unos minutos tarde. Corriendo, con la camisa fuera del pantalón. Alcanzó a tomarle la mano fría y llorar sobre su cuerpo ya sin vida. En el funeral, los dos estaban presentes físicamente, pero separados por una distancia invisible. Lo que nadie esperaba era que el dolor por la pérdida se convirtiera en el escenario perfecto para que el enemigo sembrara algo más. Una ruptura declarada, una frase mortal. Y cuando Andrés dijo, «Para mí estás muerto», no solo cerró la puerta a su hermano, también comenzó a cerrar una puerta en su propia alma, la puerta por donde Dios quería entrar. Después del velorio, los días se llenaron de trámites. Había que cerrar cuentas, devolver exámenes, revisar papeles de la casa donde vivía doña Elvira. Esa casa era el lugar de la infancia, el refugio de tantos recuerdos. Y ahora, también se convertiría en motivo de conflicto. El testamento era sencillo. Elvira había dejado la casa a nombre de sus dos hijos por igual. No había grandes riquezas, solo ese pequeño patrimonio, unos muebles viejos y una cuenta bancaria con muy poco dinero. Mamá siempre quiso que esto fuera de los dos, dijo Marcos, con lágrimas. Aquí crecimos, Andrés. Sentado frente a la mesa donde revisaban los documentos, miró todo con frialdad. El dolor por la muerte de su madre se estaba convirtiendo en algo más oscuro. La realidad es que yo fui quien pagó las últimas reformas. Los medicamentos, las deudas, respondió. Si fuera por lo que tú aportas, esta casa ya estaría embargada. Marcos apretó los puños. No vengas a echarme en cara todo. Yo estuve con ella muchas noches. Cuando tú estabas en tu oficina con aire acondicionado, yo la cambiaba, la llevaba al baño, le hacía compañía. ¿Y cuántas veces llegaste borracho, Marcos?, contraatacó Andrés. ¿Cuántas veces no tenías ni para tu propio transporte y había que mandarte dinero? La discusión subió de tono. Eres un hipócrita, escupió Marcos. En la iglesia te ven como ejemplo, pero eres el hermano más duro que he conocido. Si ayudaste, fue tu obligación, no un favor. Y tú, eres un ingrato, respondió Andrés. Toda la vida colgándote de los demás,
Si la casa es mitad y mitad. Bien. Pero yo voy a vender mi parte. No pienso seguir atado a este lugar. Ni a ti. Mamá quería que esto quedara en la familia, dijo Marcos. Que aquí crecieran tus hijos, los míos. Tú ni siquiera tienes familia estable, dijo Andrés, con desprecio. Y si algún día la tienes, ojalá no le salgas tan irresponsable como fuiste con mamá. Fue ahí donde Marcos explotó. ¿Sabes qué, Andrés?, dijo, con el rostro encendido. Siempre te creí mejor que papá, pero no eres distinto. Solo cambiaste el alcohol por tu orgullo. Andrés se levantó, empujando la silla. No vuelvas a compararme con ese hombre, rugió. Yo me quedé. Yo no los abandoné. Yo sostuve esta casa cuando tú ni sabías en qué esquina estabas. Marcos lo miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Te quedaste? Sí. Pero nunca disfrutaste nada. Todo lo transformaste en deuda, en reclamo. Mamá siempre te defendió, pero también lloró por la dureza de tu corazón. La frase cayó como piedra. Andrés sintió algo romperse por dentro, y en lugar de reconocer su propio dolor, reaccionó con más dureza. ¿Sabes qué?, dijo, señalándolo con el dedo. Termina tú con estos papeles. Quédate con todo si quieres. La casa, los muebles, lo que sea. Todo lo que tenga que ver contigo me estorba. Se acercó a él, y mirándolo fijamente, lanzó la sentencia. Para mí, estás muerto. No me llames, no me busques, no digas que somos hermanos. Desde hoy, no existes. Marcos sintió que le arrancaban el aire. No puedes decir eso. Ya lo dije, respondió Andrés, dándose media vuelta. Y lo voy a cumplir. Desde ese día, Andrés cumplió su palabra con precisión cruel. Cambió de número de teléfono. Bloqueó a Marcos de sus redes. Les dijo a sus hijos que no quería que se relacionaran con ese tío. En la iglesia, si alguien preguntaba por su hermano, respondía con evasivas. Él tomó su camino, decía. Yo ya no tengo nada que ver. Por fuera, su vida parecía mejorar. El negocio crecía, incluso abrió una sucursal nueva. Se compró otro coche, reformó su casa. Todos lo felicitaban. Dios te está prosperando, hermano Andrés. Él sonreía. Decía, gloria a Dios. Pero por dentro algo se estaba secando. Había noches en que se quedaba despierto mirando el techo, escuchando, como eco, la voz de su madre. Prométanme que pase lo que pase, no se van a abandonar. En otra parte de la ciudad, Marcos lidiaba con las consecuencias en otro nivel. Se quedó viviendo en la casa de su madre por un tiempo. No pudo venderla. Algo dentro de él se resistía. A la vez, no tenía estabilidad económica para mantenerla bien. Humedades, filtraciones, gastos. Consiguió trabajos temporales. Algunos lo perdía por llegar tarde, otros porque no cumplía objetivos. Cada vez que metía la pata, escuchaba en su mente la voz de Andrés. Eres irresponsable desde que naciste. Hubo noches en que Marcos se sentó en la cocina, con la luz apagada, mirando la silla donde su madre solía sentarse a tomar café. Mamá, susurraba, si vieras en lo que nos convertimos. A veces intentaba escribirle un mensaje a Andrés desde números diferentes. Ninguna respuesta. Un día, incluso fue a buscarlo al negocio. La recepcionista lo frenó en la entrada. El señor Andrés no atiende sin cita. Dígale que viene. Su hermano insistió. La mujer hizo una llamada rápida, luego lo miró con incomodidad. Dice que no tiene hermano. Marcos sonrió con amargura. Está bien. Dígale que su difunto hermano le desea que viva muchos años. A ver cuánto aguanta con ese corazón. Se fue, sintiendo que el odio lo empezaba a arrastrar. Los amigos de esquina le decían, olvídalo, Marcos. Si él te borró, bórralo tú.
la vida sigue. Y él, con la copa en la mano, respondía: para mí, Andrés también está muerto. Parecía justo, parecía equilibrado. Uno dijo: para mí estás muerto. El otro respondió igual. Pero en el cielo, Dios veía a dos hombres vivos llevando muerte por dentro, y así pasaron los años. Dos hermanos respirando, comiendo, trabajando, pero con el vínculo cortado. Una tumba levantada en el corazón, no de tierra, sino de orgullo. El tiempo, a veces, engaña. Hace pensar que ciertas decisiones no tuvieron consecuencias, solo porque no pasan cosas grandes de inmediato. En la vida de Andrés, todo parecía estable. La empresa crecía, los hijos estudiaban, la casa lucía cada vez mejor, tenía reconocimiento en la iglesia, incluso fue invitado a ser parte del grupo de líderes laicos. Hermano Andrés, usted es un ejemplo de esfuerzo, decían. Él sonreía, pero cada elogio se apoyaba sobre un corazón endurecido. Se había convencido de que había hecho bien al cortar a Marcos. Hay gente que es una mala influencia, decía en sus pensamientos. Hasta la Biblia dice que uno debe apartarse del necio. Tomaba versículos, los interpretaba a su conveniencia. Nunca se preguntaba si Dios aprobaría decirle a un hermano de sangre: para mí estás muerto. En su casa, cualquier mención a Marcos estaba prohibida. Su esposa, Teresa, había intentado mediar al principio. Amor, es tu hermano, por lo menos escucha lo que tiene que decir. No hables de ese hombre, cortaba Andrés. Ya no es parte de esta familia. Los hijos crecieron escuchando historias incompletas. Sabían que existía un tío, pero lo imaginaban como un villano. Seguro hizo algo terrible, decían entre ellos. Porque papá nunca se enoja así por nada. En el otro lado de la ciudad, Marcos vivía otra realidad. La casa de Elvira comenzó a deteriorarse. Un día, una filtración grande dejó medio techo con moho. Los vecinos le dijeron que si no hacía algo, la estructura se dañaría. Sin dinero suficiente, comenzó a endeudarse para arreglar lo mínimo. Sus decisiones impulsivas lo llevaron a vender algunos muebles antiguos. Luego, empeñó objetos de valor sentimental. Cada vez que entregaba algo de su madre, sentía que la traicionaba. Con el tiempo, empezó a beber más seguido. No era un alcohólico aparatoso, pero sí un hombre que usaba el alcohol para anestesiar. Un día, una vecina cristiana, hermana Rosa, lo encontró sentado en la acera, con la mirada perdida. Marcos, hijo, ¿por qué no vuelves a la iglesia? Él sonrió con ironía. ¿A cuál? ¿A la de los buenos como Andrés? No hables así de tu hermano, dijo ella, con firmeza. También es un hombre con luchas. Él no tiene luchas, respondió Marcos. Él tiene victorias, negocios, amigos, aplausos. El que tiene luchas soy yo. Yo soy el desviadito, el fracaso. Para él, estoy muerto. Sabía eso. Me dio sepultura en vida. La hermana Rosa respiró hondo. Hijo, una cosa es lo que tu hermano vea, y otra, lo que Dios ve. Para Dios, mientras respiras, hay esperanza. Él se encogió de hombros. Tal vez, pero está cansado de darme oportunidades. Sin embargo, esas palabras simples se quedaron dando vueltas en su mente. Mientras respiras, hay esperanza. En medio de todo, una noticia movió el tablero. Un día, Andrés sintió un dolor fuerte en el pecho. Al principio lo ignoró. Pensó que era estrés. Pero el dolor se repitió, con más intensidad, acompañado de un mareo. Teresa insistió en llevarlo al médico. Después de exámenes, el diagnóstico llegó. Un problema cardíaco que requería tratamiento serio y cambios de vida.
Usted ha llevado mucha presión encima, le dijo el cardiólogo. Mucho control, mucha carga. El cuerpo cobra factura. Esa noche, acostado en la cama, Andrés miró el techo como tantas veces. Pero esta vez no estaba pensando en Marcos, sino en su propia fragilidad. Por primera vez, la idea de la muerte lo tocó de cerca. Si me muero, pensó, ¿qué dejo? ¿Una empresa? ¿Una casa? ¿Unos hijos? ¿Y qué más? Algo muy en el fondo, susurró. Y un hermano al que mataste en tu corazón. Trató de sacudirse ese pensamiento, pero volvió con más fuerza. Unos días después, en la iglesia, el pastor anunció una nueva serie, Restaurando Relaciones Imposibles. Andrés sonrió con cortesía, pero por dentro pensó, eso es para otros. Lo mío con Marcos no tiene arreglo. En una de esas predicaciones, el pastor habló del hijo pródigo, pero puso énfasis en el hermano mayor. El hermano mayor cumplía, se quedaba en casa, trabajaba, era el responsable. Pero cuando el pródigo volvió, su corazón mostró lo que llevaba escondido. Enojo, resentimiento, orgullo. Para él, el pródigo estaba muerto, y quería que permaneciera muerto. Andrés sintió una incomodidad rara. Hay personas que nunca se fueron de la iglesia, continuó el pastor, pero su corazón se alejó. Gente que dice, para mí, esa persona está muerta. Se sienten justos, pero su justicia no se parece a la de Dios. Andrés tragó saliva. Teresa lo miró de reojo. Sabía exactamente de quién hablaba ese mensaje en su casa. Esa noche, al llegar, él se encerró en el estudio con la excusa de revisar papeles. Pero no podía concentrarse. Las palabras, hermano mayor, para mí está muerto, y justicia que no se parece a la de Dios, lo perseguían como sombras. Mientras tanto, Marcos vivió su propio terremoto. Una tarde, al regresar a la casa, encontró la puerta forzada. Entró con cautela y se dio cuenta de que alguien había revisado todo. No faltaban muchas cosas de valor económico, porque ya casi no había, pero sí habían roto cajones, tirado ropa, pisoteado recuerdos. Se sentó en el piso. No sabía si reír, llorar o gritar. Hasta la casa de mamá profanan, murmuró. ¿Qué más falta? Esa noche, se dio cuenta de que no podía seguir solo. Buscó el papel que la hermana Rosa le había dado hacía meses. El número del pastor de una iglesia cercana que había empezado una obra en el barrio. Lo miró un rato, dudando. Luego tomó el celular y marcó. Pastor, dijo cuando escuchó la voz al otro lado. No sé ni cómo empezar. Solo sé que mi vida se está yendo de las manos. Me llamo Marcos. Me dijeron que Dios todavía tiene esperanza para gente como yo. Esa llamada fue el comienzo de un camino de regreso. El pastor lo escuchó. Lo visitó. Oró por él. Marcos comenzó a asistir a pequeños grupos, a escuchar la palabra con humildad. No era un cambio instantáneo, pero algo dentro de él se ablandaba. Y un día, en una de esas reuniones, el tema fue precisamente el perdón entre hermanos. El pastor leyó un pasaje que hablaba de no odiar al hermano, porque quien lo odiaba, caminaba en tinieblas. Marcos pensó, yo tengo razones para odiar. Me dijeron muerto en vida, pero el Espíritu de Dios comenzó a hablarle. Tú también lo mataste en tu corazón. Tú también dijiste, para mí, está muerto. Por primera vez, en lugar de justificar su rencor, Marcos lloró por él, se arrodilló en el piso de aquella sala humilde y dijo, Señor, no sé cómo, pero ayúdame a perdonar a Andrés, y si aún hay oportunidad, enséñame a verlo como tú lo ves. Sin saberlo, esa misma semana,
Dios estaba inquietando el corazón del otro hermano en otro punto de la ciudad. El Dios que ellos compartían en la infancia, al que su madre les había enseñado a orar, estaba empezando a tejer algo. Una confrontación directa. Una escena que ninguno esperaba. Y que los obligaría a mirar no solo al otro, sino a sí mismos. El problema de salud de Andrés no mejoraba del todo. Tomaba medicación. Intentaba seguir las indicaciones, pero seguía sintiendo un peso en el pecho. Una opresión que no era solo física. Una noche, después de una jornada particularmente pesada en el negocio, llegó a casa agotado. Teresa lo miró con preocupación. «Te estás consumiendo», Andrés le dijo. «No solo es el trabajo. Hay algo más que te está matando por dentro». Él suspiró, evitando el tema. «Solo estoy cansado». «No», insistió ella. «Estás amargado. Y eso no lo cura ninguna pastilla». Las palabras lo molestaron. Se encerró en el cuarto, se acostó, pero no pudo dormir. Se quedó mirando la foto de su madre en la mesita de noche. La tomó con la mano. «Mamá», susurró. «¿De verdad hice bien?» Se quedó dormido con la foto en el pecho. Esa noche tuvo un sueño que lo sacudió. Soñó que estaba en el velorio de su madre de nuevo. La misma sala, las mismas flores, el mismo café. Pero el féretro no estaba en medio. En su lugar, había dos ataúdes cerrados, uno al lado del otro. Se acercó, confundido. En uno, un cartel decía Marcos. En el otro, para su horror, el cartel decía Andrés. Trató de abrir uno, luego el otro, pero las tapas estaban selladas. Gente conocida pasaba y decía, «Qué triste. Se murieron hace años, solo que ellos no se dieron cuenta». En el sueño, Andrés gritaba, «Yo estoy vivo, estoy aquí». Entonces una voz firme, que no venía de ninguna persona visible, resonó en la sala. De labios, sí, pero en su corazón, se declararon muertos el uno al otro. Ustedes construyeron su propia tumba de orgullo. Andrés despertó sobresaltado, sudando, con lágrimas en los ojos. Su pecho dolía. Teresa se levantó asustada. «¿Qué pasó?» Él respiró hondo. «Tuve un sueño horrible. Creo que Dios me está hablando». Por primera vez en mucho tiempo, Andrés comenzó a hablar de Marcos. Le contó a Teresa el sueño, las palabras que había escuchado. «Tal vez», dijo ella, con suavidad, «Dios quiere que entiendas que tu hermano no es el único que está muerto para ti. Algo dentro de ti también murió cuando cortaste ese lazo». Andrés no pudo contener las lágrimas. «Es que no sé cómo volver atrás», admitió. «He dicho tantas veces que para mí está muerto, que no sé cómo deshacer eso. Empieza por reconocerlo delante de Dios», respondió Teresa. «Después, Él te dirá el siguiente paso». Esa misma mañana, más tarde, en el pequeño grupo de la iglesia, el tema fue «Perdón que resucita». Parecía armado a la medida. El líder leyó una frase. «Mientras mantengas muerto a alguien en tu corazón, parte de ti seguirá en esa tumba». Andrés sintió que no podía respirar. Se levantó. Salió un momento al patio. Necesitaba aire. Allí, en soledad, miró al cielo, y por primera vez, en años, oró por su hermano. No para que Dios lo cambiara, sino confesando su propio pecado. «Señor, he sido duro. Me creí justo, pero me llené de orgullo. Le dije a mi hermano que para mí estaba muerto, como si yo fuera dueño de la vida y de la muerte. Perdóname. No sé dónde está, no sé qué hace, pero si todavía hay oportunidad, muéstrame qué debo hacer». Mientras esas palabras salían de su boca en un patio, en otro lugar de la ciudad, Marcos estaba en una pequeña reunión con el pastor que lo estaba acompañando.
Marcos, le dijo el pastor, hoy vamos a hacer algo específico. Orar por Andrés. No solo para que Dios lo toque, sino para que tú sueltes todo lo que llevas. Pastor, respondió él, con lágrimas. Tengo miedo. Si oro por él, es como admitir que todavía me importa. Te importa, dijo el pastor. Y eso no te hace débil, te hace humano. Hazlo. Marcos cerró los ojos, y por primera vez pronunció el nombre de su hermano, en una oración que no estaba llena de maldiciones, sino de clamor. Señor, tú sabes lo que él me dijo. Sabes lo que me dolió. Pero también sabes que yo lo juzgué, que lo odié. No sé cómo perdonarlo, pero quiero empezar. Te pido que lo cuides. Y, si algún día tú crees que debemos vernos, que seas tú quien lo provoque, porque si lo hago con mis fuerzas, voy a terminar peleando otra vez. Ese mismo día, unas horas después, sucedió algo aparentemente casual, pero guiado por Dios. Teresa, la esposa de Andrés, fue al mercado del barrio antiguo porque estaba buscando un producto específico que no conseguía en otro lado. Al salir de una tienda, vio a una figura conocida, encorvada, cargando una bolsa de verduras viejas. Lo reconoció de inmediato, aunque los años y el desgaste lo habían cambiado. Era Marcos. Su corazón se aceleró. Dudó. Podía hacerse la que no lo veía. Podía seguir de largo. Pero una voz dentro de ella le dijo: este es el siguiente paso. Se acercó despacio. Marcos. Él se giró, desconfiado. Cuando la vio, sus ojos se abrieron. Teresa, susurró. Hace años que no te veía. Hubo un silencio incómodo. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Marcos sonrió con tristeza. Vivo, que ya es mucho. Ella dudó un segundo y luego soltó. Andrés soñó contigo anoche. Él bajó la mirada. No me sorprende. Los muertos a veces se aparecen en los sueños. Teresa sintió el peso de esa frase. No quiero entrar en detalles aquí, dijo, pero creo que Dios está tratando con él. Y también contigo. Marcos apretó la bolsa de verduras. Yo ya no sé qué pensar. ¿Estarías dispuesto a hablar con él? ¿Si Dios abre la puerta?, preguntó ella. Él no respondió de inmediato. Miró al cielo, luego a la mujer que había sido parte de su familia. No lo sé, admitió. Pero podría intentarlo. Una vez, con alguien más presente. Si no, creo que nos matamos de verdad. Teresa asintió. Está bien. Yo hablaré con el pastor. Si Dios está en esto, se va a notar. Esa noche, en la mesa, Teresa le contó a Andrés. Hoy vi a Marcos. El tenedor se le cayó de la mano. ¿Qué te dijo? Que está dispuesto a hablar. Una vez, con el pastor presente. Si tú también estás dispuesto. Andrés sintió una mezcla de miedo y alivio. Le estaba pidiendo a un corazón que dijo: para mí estás muerto. Que ahora reconociera públicamente que el muerto seguía existiendo. Se levantó. Caminó hasta la ventana. Se quedó mirando la calle oscura. Tengo miedo, confesó. No sé qué decirle. No vayas con un discurso, respondió Teresa. Ve con la verdad. Y deja que Dios los confronte a ambos. Unos días después, la cita estaba fijada. Una tarde, en una sala sencilla de la iglesia del barrio, con el pastor de Marcos y el pastor de Andrés presentes. 2 hermanos, 2 pastores, 4 sillas, y un Dios dispuesto a romper tumbas de orgullo. La sala era simple: paredes blancas, una mesa de madera, 4 sillas, nada espectacular, pero el cielo estaba atento. Andrés llegó primero, con el corazón latiendo fuerte. Llevaba una camisa sencilla, muy distinta al traje impecable del velorio de su madre. Se sentó, jugó con sus manos, respiró hondo.
Marcos llegó unos minutos después. Entró con paso inseguro. Lo primero que vio fue a su hermano, más canoso, más delgado. Por un segundo, los dos se miraron sin decir nada. Atrás, como sombras, se aparecían escenas de infancia, peleas, risas, lágrimas. Los pastores rompieron el hielo con una oración breve. Luego, los dejaron hablar. El primero en hacerlo fue Andrés. No sé ni por dónde empezar, dijo, mirando al piso. Pero levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Te dije, para mí estás muerto. Y lo repetí muchas veces. Lo dije en voz alta. Lo dije en mi corazón. Te borré delante de mis hijos, delante de la iglesia, delante de Dios, como si yo tuviera derecho a hacer eso. Hizo una pausa. No era solo rabia, era dolor. Me sentía cargando todo, desde niños. Pero en lugar de decir, estoy cansado, te acusé, y te maté en mis palabras. Marcos tragó saliva. No fue solo lo que dijiste, respondió. Fue cómo lo viviste. Me cerraste todas las puertas. Lo sé, asintió Andrés. Y por eso quiero pedirte perdón, Marcos. No por los errores que tú hayas cometido. Esos son tuyos con Dios. Te pido perdón por lo mío. Por darte por muerto estando vivo. Por olvidarme de que, aunque hayas fallado, sigues siendo mi hermano. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Marcos. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, que terminé creyéndotelo. Empecé a actuar como si realmente estuviera muerto para todos. Me hundí más, me importó menos mi vida. También te odié, también dije, para mí Andrés está muerto. Y eso, también fue pecado. Se miraron a los ojos, por primera vez sin máscaras. Me dolió mucho tu dureza, continuó Marcos. Pero hoy, con lo que he vivido estos meses, entiendo que tú también estabas herido. Que te cargaron como hombre de la casa muy pronto. Que mientras a mí me excusaban, a ti te exigían todo. Andrés bajó la cabeza. Nunca nadie lo había dicho tan claro. Yo te envidiaba, confesó Andrés, con una pequeña sonrisa triste. Pensaba que tú eras el libre, el que no tenía que demostrar nada. ¿Y tú? Tú querías ser valorado como yo. Los dos estábamos viendo solo nuestro lado. Hubo un silencio lleno de verdad. El pastor de Marcos intervino con una frase simple. Ambos tenían razón en algunas cosas, y ambos estaban equivocados en otras. Pero hoy Dios no está aquí para ver quién gana. Está aquí para resucitar lo que ustedes enterraron. Andrés respiró hondo. No sé si vamos a ser los mejores amigos de un día para otro, dijo. Pero sí sé que ya no quiero que estés muerto para mí. Quiero que mis hijos sepan que tienen un tío. Quiero que, si un día necesito algo, pueda llamarte. Y si tú necesitas, puedas llamarme. No prometo perfección, pero sí quiero prometer que no volveré a darte por muerto. Marcos sonrió entre lágrimas. ¿Y yo?, respondió. Quiero dejar de usar mi dolor como excusa para seguir en lo mismo. Quiero aprender a ser responsable, no para competir contigo, sino porque Dios me está dando otra oportunidad. Y si tú estás dispuesto a acercarte, yo también lo estoy. Los pastores sugirieron que oraran juntos. Y allí, dos hombres que durante años se habían visto como enemigos, se tomaron de las manos y oraron uno por el otro. No fue una oración adornada. Señor, gracias por devolverme a mi hermano, dijo Andrés. Gracias por mostrarme que no estoy muerto para ti ni para él, dijo Marcos. No se resolvieron todos los problemas ese día. La casa de Elvira todavía tenía asuntos legales por ordenar. Las palabras dichas no se borraron de la memoria. Pero algo más grande había sucedido. Un muerto había vuelto a la mesa de la familia. Tiempo después,
en un almuerzo sencillo, los hijos de Andrés conocieron de verdad a su tío. Descubrieron que no era un monstruo, sino un hombre con historias, errores y risas contagiosas. Un domingo, en la iglesia, alguien los vio entrar juntos, Andrés y Marcos, uno al lado del otro. No se necesitaban grandes anuncios. Los que sabían la historia entendieron que allí había ocurrido un milagro silencioso. Ellos habían dicho, «Para mí estás muerto». Pero Dios los confrontó. Les mostró su propio orgullo. Y con paciencia, los llevó a hacer algo que no imaginaban. Mirar el mismo rostro que habían decidido borrar. Y ver, en él, no a un enemigo, sino a un hermano, al que Dios se negaba a sepultar. Ellos pensaban que esa relación estaba enterrada para siempre. Pero ese día, Dios tocó la familia y resucitó lo que todos creían perdido. Si has llegado hasta aquí, tal vez también tienes un nombre en la mente, un hermano, una hermana, un hijo, un padre, un amigo al que un día le dijiste aunque sea solo en tu corazón, «Para mí estás muerto». Quizás tienes razones, heridas, historias que nadie entiende. Dios no ignora tu dolor, pero tampoco ignora la tumba que se levantó dentro de ti cuando cortaste esos lazos. Cada vez que dices, «Para mí no existe», una parte de tu corazón se endurece un poco más. Hoy, a través de esta historia, Dios puede estar confrontándote, así como confrontó a Andrés y a Marcos. No para humillarte, sino para liberarte. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras esa persona respire, todavía puede haber un camino aunque sea difícil, y con ayuda hacia el perdón. Si te identificas con esta historia, escribe en los comentarios si eres más como Andrés o como Marcos, o si necesitas oración por una relación rota en tu familia. Te invitamos a suscribirte al canal Cuando Dios toca la familia, activar la campanita y compartir este video con alguien que lleva años con un hermano muerto en su corazón. Porque cuando Dios toca la familia, incluso lo que se dio por muerto puede volver a vivir.